Hoy, en nuestro espacio de análisis y opiniones de Viu, entrevistamos a Catalina Gómez Ángel, periodista especializada en Oriente Medio, afincada actualmente en Irán y que ha estado durante estas semanas en Afganistán como enviada especial por el diario La Vanguardia. Catalina, muy buenas tardes y bienvenida. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. A ti. La primera pregunta, me gustaría preguntarte en primer lugar cómo pudiste entrar en el país, qué dificultades te encontraste, si tuviste que cruzar alguna frontera, contaste quizá con algún apoyo desde Afganistán. ¿Cómo fue este periplo, Catalina, para acceder a Kabul? Mi condición es particular porque yo vivo en Irán, un país que comparte casi 700 o más kilómetros de frontera con Irán. Entonces, claro, pero esta frontera está cerrada y yo soy de todas maneras una periodista extranjera en un país que también tiene sus condiciones especiales como es Irán. No es que yo pueda coger un vuelo y me ponga en la frontera, no, yo necesito muchos permisos para poder llegar a esa frontera, especialmente en estos momentos tan sensibles. Entonces, fue difícil porque aquí la embajada no está dando visas, me tocó conseguir un teléfono del gobernador de Herat, pedirle un permiso especial que tuvo que pedir a Kabul, así que me mandó un papel diciendo que yo podía cruzar la frontera en Mashhad, o sea, la que está cerca a Mashhad, y luego aquí tuve que empezar a pedir unos permisos para poder ir a Mashhad y de ahí a la frontera con mi cámara asegurando que yo no iba a grabar y no iba a trabajar en esta parte de Irán. Todos los inconvenientes del mundo porque resulta que se les cayó el sistema por 4 días y no me podían dar un papel, todo lo típico que pasa en estas razones, pero al final llegué a la frontera con Irán, me dieron la visa afgana fácilmente y ya crucé por tierra a Herat. Y como periodista internacional en un país como Afganistán de hoy, ¿qué historia está interesada a contar? ¿Dónde has puesto el foco un mes y medio después de la caída de Kabul en manos de los talibanes? El foco lo puse en muchos. La historia es muy compleja. Obviamente me interesaba muchísimo las mujeres, qué estaba sucediendo con ellas y con los niños y con las niñas y las adolescentes, pero con la sociedad en sí, o sea, cómo vivían ellos este momento este momento tan repentino, porque realmente ellos siguen insistiendo, especialmente dentro de las ciudades, que no se esperaban caer tan rápido ni que esto fuera a suceder así. Entonces había un golpe psicológico, no ya solamente en mujeres, sino en hombres, de lo que esto había pasado. Y entender, luego también me importó muchísimo entender el contraste de lo que había sucedido en las áreas urbanas, en los corazones urbanos y en las áreas rurales, o por lo menos en los cinturones de las grandes ciudades, porque ahí sí se vivió una guerra. O sea, si los conflictos realmente no llegaron, o sea, Herat quedó intacta, Kandahar quedó intacta en el centro de la ciudad, pero si se ven, si ya, por ejemplo, en la frontera entre Irán y Herat, se ven edificaciones no destruidas como en Siria, pero sí se ven muy afectadas por el cruce del fuego. Y lo mismo pasa en Kandahar. Entonces, también me interesó ver qué había más allá de lo que estábamos viendo dentro de las ciudades. Me interesó muchísimo, obviamente, la crisis humanitaria. Obviamente, nunca, por más que hacemos, nunca podemos entender la dimensión y nunca haremos suficiente para contar esa crisis humanitaria, los desplazados, de ya la pobreza que había en esos cordones de miseria que también hay en Kabul, no solamente desplazados de esta guerra, sino de todas las guerras que vienen detrás. La comunidad hazara, que ha sido la más afectada, son chiitas, y que han sido muy afectadas durante estos años por los talibanes también. Entonces, traté de hacer como un rompecabezas, de ir juntando un poco una película entera que obviamente no logra uno en tan poco tiempo contarla, pero bueno, eso fue la intención. Hablando de la sociedad civil, Catalina, entiendo que está muy atenazada por el miedo, por una parte, pero también por la grave crisis, la grave situación económica, ¿no? Lo atraviesa la crisis económica y la crisis humanitaria. O sea, se habla de casi un 90% de la población afgana sufriendo problemas económicos. Se habla además de entre 3,5 y 5 millones de desplazados. Se habla de los niños en este momento por las condiciones de sus familias,
porque no pagan salarios hace 4 meses, así sean funcionarios del Estado o no. Entonces, lo máximo que han pagado son como unos 35 euros, si no me equivoco, en los últimos 4 meses. ¿Quién tiene para vivir con eso? Las colas en los bancos, aquellos que ya tienen sus ahorros no pueden sacar más de 200 a la semana y las colas son infinitas. Yo estaba, mi hotel quedaba al lado de un banco importante y las colas empezaban a las 2 de la mañana. Y muchas veces esta gente se iba del banco sin haber logrado sacar su dinero. Por el momento, Catalina, hay un gobierno interino, un gobierno de transición, se podría llamar, formado por antiguos miembros de la vieja guardia talibán, ¿no? Pero ¿se puede hablar de un gobierno realmente constituido o están vías de construcción o de formación? ¿Qué piensas? Pues ellos aseguran que es un gobierno interino, pero yo tuve varias entrevistas, o por lo menos 2 entrevistas interesantes donde pregunté y me dijeron, no, pues esto es lo que hay. Básicamente a mí me parece que esto es pura retórica. Yo creo que esto es lo que ellos tienen para ofrecer. El gobierno que tienen aquí para presentar posiblemente en un grado de negociación o de presión puedan incluir, como han ido incluyendo algunas personas no mulás, no clérigos y no pashtunes, y poder incluir un poco más, pero la base del gobierno que ellos tienen ahora es la base que ellos tienen, que ellos tienen para ofrecer. No creo que vamos a tener cambios muy radicales en los próximos meses. Es bien interesante y yo creo que eso es otro factor para entender muy bien a los talibanes, es el factor diplomático, primero el clero como tal, el que está educado en un clero, y el combatiente que pasó por las madrazas muy pocos meses. Entonces, ahí hay una gran diferencia en manera de hablar, en manera de tratarse, porque obviamente todas estas madrazas, aunque no tienen una educación en otras materias diferentes, pues sí tienen un comportamiento. Eso se ve muy claro aquí en Irán, o sea, yo lo entiendo porque aquí en Irán es fácil de entenderlo. En cambio, hay muchos chicos que realmente solamente han luchado, o sea, simplemente han tomado un arma desde pequeños. Entonces, esa diferencia se nota mucho, especialmente en ciudades como Kabul. Y obviamente se nota también en el sistema político. En el sistema político, estos hombres que llevan tantos años sentados en Doha o en Pakistán haciendo política, pues no son los mismos que están tomando las armas y lideraron la guerra. Y ahí es donde uno ve esa gran pelea que hay dentro de ellos en este Me momento. gustaría preguntarte sobre las mujeres y las niñas, porque es evidente que ha habido con el régimen talibán una limitación de derechos y libertades fundamentales, y las más afectadas han sido las mujeres y las niñas. Hemos leído noticias de que las niñas solo pueden estudiar hasta primaria, por ejemplo. En todo caso, la pregunta sería, ¿qué futuro crees que les espera a estas mujeres en un país como Afganistán? Ellos lo que van a intentar, y es lo que siempre intentan este sistema clerical, o sea, a ver, yo le voy a poner un ejemplo. Irán permitió el acceso de mujeres a la educación y tenemos 60% de la educación en mujeres, y cambió realmente la sociedad. Y ellos ahora, en este nuevo sistema radical, lo que está intentando es cómo detener volverlas a traer a la casa porque necesitan que la sociedad tenga hijos. Entonces, yo creo que lo que hace Afganistán está cerrando esos caminos para que las niñas vuelvan a lo que ellos creen que tiene que ser una mujer, que es básicamente casarse y tener hijos. Ya la educación, si viene o no, es adicional, pero para ellos, para esa mentalidad de estos hombres que están sentados en el gobierno, es que ante todo la mujer es una ama de casa que pare hijos y que los tiene que criar. Entonces, es bien interesante ver este modelo de cómo cortan a partir del 6º grado la educación. ¿Y por qué? Porque es que ellos dicen que se están creando las condiciones, pero es que las condiciones existen. La mayoría, excepto 10 o 12 colegios en Kabul, que eran mixtos porque eran internacionales, todos los colegios en Afganistán son segregados. Así sean en un colegio, por la mañana van los niños y por la tarde van las niñas. La mayoría, porque estuve en el Ministerio de Educación y estas cifras, la mayoría de las profesoras, por no decir el 85% de las profesoras en Afganistán, de primaria y secundaria, son mujeres. Y esto tiene también una explicación económica. Los salarios son muy bajos, los hombres no pueden sostener una casa siendo profesores, y a las mujeres les conviene porque son 4 o 5 horas de trabajo con un salario que se adapte y pueden tener a sus hijos y pueden trabajar en su casa. Ya para terminar, Catalina, me gustaría preguntarte sobre cómo crees que puede evolucionar
la situación del país en los próximos meses. No sé si te atreves a hacer un pronóstico. No, yo creo que no, ni siquiera es pronóstico, está ahí, está a la puerta o sea, está aquí, va a empezar en pocos días, y es esta crisis humanitaria que ya existe, apenas empiece a bajar la temperatura, que ya está empezando a bajar, vamos a tener un invierno durísimo. Ellos no tienen dinero, la ayuda internacional no está, sus fondos están congelados. No hay salarios, o sea, los mismos talibanes como tal, ellos fueron combatientes guerrilleros y no pedían un sueldo, pero yo me encontré con varios que dicen, bueno, es la hora de que nosotros ahora somos ejército, también tenemos familias. Entonces, ellos realmente tienen una gran responsabilidad en sus manos y vamos a ver. Obviamente yo no estoy diciendo que vayan a caer después de este invierno, o sea, cuando se tiene un arma en la mano es muy fácil disparar a la población y atemorizarlos y controlarlos, pero va a ser una crisis humanitaria impresionante. Los niños, las niñas, el hambre que ya está, si ya están pasando hambre, no me imagino el hambre que van a pasar en invierno. Recordemos que en Afganistán hace muchísimo, muchísimo frío, tanto en el desierto como en las montañas. Así que eso, y yo creería que va a haber en algún momento esta seguridad que existe hoy en día va a dejar de existir en algún momento, van a empezar a salir brotes de resistencia aquí y allí, ataques aquí y allí. Esa seguridad va a acabar. Hoy oí una entrevista con un talibán de vieja data que siempre ha pronosticado cosas interesantes y todo. Y dice que la paz va a ser algo muy difícil de ver en Afganistán, y posiblemente sí. Lo que hoy veamos por el futuro no va a ser paz. Pues Catalina Gómez Ángel, seguiremos con mucho interés lo que depare la situación en Afganistán en estos próximos meses. Creo que es importante para toda la comunidad internacional. Y muchas gracias de verdad por tu testimonio y por tener la gentileza de atender a Casa Asia. Mucha suerte y buenas tardes. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo, gracias.